10.000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. En las tardes de Radio Luz a las Naciones, Luz y Calor, transmitiendo el amor de Dios. Y tus ojos aún me miran con amor. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Luz y Calor, extendiendo las manos al necesitado. De los 5.000 que disfrutan del milagro. Hombres y mujeres que por amor ayudan a los demás, con el único deseo de agradar a Dios y servirle. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Conversar con el Maestro hasta el alba. Conversar con el Maestro hasta el alba. Hoy tenemos la entrevista, aquí la visita de los miembros de Jucum, que bueno, ellos nos contarán qué es lo que realmente son estas siglas de Jucum, y tenemos, bueno, pues a Elías con nosotros, Cassandra, Evelyn, Máximo. Sois de distintos lugares, ¿no, Elías? Sí, claro, pues todos nosotros pues venimos de otros lugares y es una organización muy internacional, entonces, por ejemplo, nosotros somos de los Estados Unidos, pero estamos trabajando en México y pues igual como Evelyn y Max son mexicanos, entonces sí, pueden venir de cualquier lado del mundo. Bueno, y habéis venido a pasar un tiempo aquí en España, precisamente en Alicante, Evelyn. Así es. ¿Qué tal estos días ahí? Sí, muy lindas las personas, hemos recibido muy hermosa hospitalidad de cada uno, poder conocer su cultura, la comida, todo ha sido de mucha bendición poder estar aquí. Cassandra, tú no hablas muy bien el español, lo hablas a veces, me decías, ¿no? Otras veces no lo entiendes muy bien. Pretendo que me entiendas, si no tenemos a Máximo, que te va a traducir. ¿Qué tal estos días que estáis visitando España? ¿Qué es lo que estás recibiendo personalmente? Máximo? What are you receiving personally when you are here in Spain? What is your perception? What is your opinion of being here in Spain? I want to think about it. Tú puedes contestarlo en español si sabes. Dice que sí le da un poco de tiempo. ¿Te doy un poquito de tiempo? Bueno, pues vamos con Máximo. Máximo, ¿qué tal el espacio, el tiempo que lleváis aquí en España de visita y bueno, y con un propósito? ¿Cuál ha sido el propósito de venir aquí? Pues realmente a mí también me sorprendió mucho estar aquí, me gusta mucho este lugar, los lugares y las personas con las que hemos estado, ha sido muy cálida la recepción, y el propósito básicamente pues fue la práctica de la escuela que estamos realizando, que básicamente fuimos guiados por el Espíritu de Dios para completar, ¿no? Realmente lo que Él nos pide, y también compartir, seguir compartiendo lo que Él
desea transmitir a través de nosotros. Bueno, pues yo creo que es el momento que nos expliquéis realmente qué significan las siglas Jucum. Me imagino cada letra tiene un significado y empezamos por juventudes, ¿no? Sí, significa pues simplemente juventud con una misión, porque puedes decir que somos juventud con una misión. Yo me incluyo, también. Sí, Claro, usted sí. también. No se limita por la edad. Sí, no se limita por edad, porque hasta, de hecho estuvimos en una conferencia, hasta había un hombre que ha estado en Jucum desde casi el principio, y él tiene como 80 y pico años. Entonces hay personas de todas edades y etapas de vida en Jucum, que sean solteros, matrimonios, familias, lo que sea, ancianos. Pero ese es básicamente Jucum, porque como me decías que leíste un poco de la historia de Jucum, que básicamente fue una visión que Dios le dio a un hombre que se llama Loren Cunningham, que es el fundador de la organización, que le dio una visión de olas, olas de jóvenes llegando a las orillas de las naciones, llevando las buenas noticias a las naciones de quién es Jesús realmente, y no solamente en el sentido de predicar, sino en el sentido de un proyecto muy integral, en cuanto que conozcan la verdad, pero también que las naciones sean transformadas por esa verdad que es Jesús. Entonces eso es más o menos lo que es Jucum. Entonces somos jóvenes, y algunos pues ya tenemos más tiempo en la vida o en Jucum que otros, pero todo se trata de conocerle a Dios y darlo a conocer. Luego, dentro de este ministerio, Evelyn, comentábamos antes de entrar en directo aquí, con respecto a al servicio que uno ofrece en Jucum, ¿no? Y me comentabas, porque yo le escuchaba a Elías dando su testimonio de que él estaba a tiempo total. Entonces me imagino que al escuchar eso hay tiempo parcial. Y tú luego me has dado una explicación. Me gustaría que nos dieses esta explicación de lo que es el tiempo total y el tiempo parcial dentro de lo que es el ministerio o el servicio que estáis realizando en Jucum. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que Jucum es una organización, pero también es una universidad, la Universidad de las Naciones. Por lo tanto, tiene la capacidad de servir en ministerio, pero a su misma vez estudiar. Entonces, por ejemplo, en mi vida, cuando yo recién conocí de esta organización de Jucum, primero inicié en un ministerio que se llama Biblias para México, donde íbamos a repartir Biblias en cada hogar, específicamente en la ciudad donde yo me encontraba, en Mazatlán, Sinaloa. Entonces de ahí duré un año sirviendo en ese lugar, y posteriormente hice una escuela que se llama la EDE, que es Discipulado y Entrenamiento. Entonces esa es la primera escuela. Si tú quieres entrar a estudiar a Jucum, puedes iniciar con la primera escuela base, que se llama la EDE, Discipulado y Entrenamiento, que son, dependiendo, 5 o 6 meses, y todas las escuelas de Jucum se divide primeramente teórico y después práctico. Entonces lo que yo hice fue como inicié sirviendo y después hice una escuela, y después de eso fui a casa y volví a hacer otra escuela. Entonces, ¿qué puedes hacer? Tú, si quieres entrar a Jucum, puedes quedarte sirviendo por 1 año, 5 años, como un tiempo indefinido. Esto se basa mucho con tu relación con Jesús. ¿Qué es lo que Dios te está invitando a hacer, no? ¿Qué es lo que te está diciendo? Si permanecer por un largo tiempo para servir como staff, nosotros les decimos que son responsables, y la otra opción como estudiantes. ¿Por qué? Porque puedes estar por largo tiempo o corto tiempo, dependiendo cómo Dios te vaya mostrando para ir tomando pues cada decisión en tu vida, ¿no? Y aunado a lo que decía Elías, pues el fin es conocer a Dios nosotros primeramente, que es la importancia que también habla en la Biblia, ¿no? Como poder conocerle, quién es realmente Dios a través de su palabra, y después llevar esta palabra, pero ya nosotros viviendo la sanidad de nuestra vida. Es distinto, ¿verdad? Hay una gran diferencia en conocer de Dios a conocer a Dios. Así directamente. es. Jesús dijo, y Sí. conocerás la verdad.
y la verdad te hará libre, ¿no? Libertados de la esclavitud del pecado. Es algo que Dios nos otorga y nos da gratuitamente por su gracia en la persona de Jesucristo, y podemos llevar este mensaje con autoridad, con la autoridad que Dios nos da en la persona de Cristo a las naciones. Yo me imagino que, como bien estáis diciendo, haréis reuniones y os congregaréis de varios lugares del mundo, ¿no? Al mismo tiempo, Elías. Sí, de vez en cuando, como cualquier pues organización o comunidad, siempre es bueno convivir juntos, y es algo bíblico, porque hasta Jesús convivía con la gente, con sus mismos discípulos, aún teniendo sobremesas, ¿verdad? Y también ese es un valor que tenemos en Jucum, de vivir en comunidad. Y somos muy relacionados porque tenemos un Dios que es relacional con nosotros también. Entonces de vez en cuando, siempre, como me imagino también para ustedes, tienen sus reuniones internacionales, nacionales, locales, que igual en Jucum siempre intentamos a tener esas reuniones también, porque es muy bueno para que estemos informados, que podamos comunicarse, que podamos también conocerse unos a otros, porque es una comunidad muy grande y nos ayuda bastante también en el ministerio a tener más contactos, más oportunidades. Porque aunque sea la misma organización, a veces conocemos a muy pocas personas dentro de la misma organización. O a veces nos hace falta de algo en nuestro ministerio, pero necesitamos ayuda de alguien más. Y a lo mejor encontramos una persona que dedica a eso en una de esas reuniones. Pero el propósito principal es simplemente poder reunirse pues como un cuerpo en el Espíritu de Dios, y celebrar lo que Dios ha hecho y quién es Dios también juntos. Máximo, tú sí eres de México, y te escuchaba antes en el testimonio que tuviste un momento en tu vida crítico, ¿no? En el cual estuviste a punto del suicidio, y bueno, pues ahí fue cuando pudiste tener un encuentro personal con Jesús. Tú decides entrar en Jucum, pero ¿en qué etapa estás de lo que estamos escuchando? Cuéntanos. Bueno, no fue un suicidio, más bien fue una enfermedad que casi me lleva a la muerte. Y de la cual una no había, enfermedad, perdón. Ajá, que no había cura en México, y esos 5 días para mí fueron cruciales. Y a partir de ese momento empecé a tomar decisiones de conocer a Dios, y darle la oportunidad también, porque Él prácticamente es el que me estaba buscando. Entonces yo empiezo a leer la Biblia, empiezo a asistir más regularmente a una iglesia cristiana, y como a mí me gusta mucho leer, empiezo a descubrir estos libros de este autor que se llama Loren Cunningham, que es el fundador de esta organización. Tiene alrededor como 5 libros más o menos. Yo nomás he leído 4, pero me empezó a llamar mucho la atención cómo se estaba moviendo esta organización. Entonces los leo, y a su vez al mismo tiempo hay un llamado en mi vida a mí me gusta mucho compartir la Biblia y regalar libros. Buen ministerio, y entonces además, llegó un momento en que yo conocía por correo electrónico, me respondieron de Ucrania, y entonces empecé a estudiar el cristianismo en los países de la ex Unión Soviética, y ver cómo yo podía, pues, humildemente, que Dios me usara para expandir su palabra. Y es ahí cuando encuentro que en esta organización, y por medio de esta organización, yo podía permanecer un tiempo prolongado en un país que en este caso fue Ucrania, para conocer directamente a los cristianos de ese país. Y además están viviendo situaciones bastante sí, hostiles en este lugar. Bueno, pues mira, yo voy a aprovechar de que tú has dicho de que te gusta repartir Biblias, porque nosotros aquí es una de las cosas que hacemos, y aprovechamos para dar el teléfono 910 18 13, es un teléfono gratuito que la gente, si no tiene medios económicos, nos llama y le enviamos al hogar o a la dirección donde nos manda, le mandamos lo que es un ejemplar de la Biblia. Pero otra cosa de las que decimos es que no solamente es pedir para que te den. Si tú tienes en tu corazón, y me ha llamado la atención lo que estás diciendo, ¿no?, el poder llevar la palabra de Dios a otros lugares, pues tú también te puedes comprometer. La Sociedad Bíblica hace paquetes de Biblias a unos precios muy económicos, que es un ministerio muy, muy maravilloso, yo creo, en las manos de Dios, porque Dios nos mandó que llevásemos el ministerio de la reconciliación. Exacto. ¿Verdad? Y eso es para todos los hijos de Dios. Eso no es un ministerio dado concretamente a una persona para la edificación de la iglesia, sino es algo que en el
cuerpo de Cristo es el deseo de cada uno de hablar a las naciones, de reconciliaros con Dios. Que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado. Para que ahora nosotros podamos ser hechos justicia de Dios, pero en la persona de Cristo, manifestar la justicia de Dios a través de la persona de Cristo en nuestras propias vidas. Y qué mejor que regalar una Biblia. Y nosotros lo decimos a mucha gente aquí, decimos, bueno, pues si tenéis esa carga en vuestro corazón, nosotros os facilitamos lo que son los teléfonos para que os pongáis manos a la obra, bueno, pues como Máximo nos está diciendo, en esta inquietud de poder regalar Biblias y llevar la Biblia, la palabra de Dios, que sabemos que tiene poder, ¿verdad?, para transformar una vida. Yo os escuchaba antes dando los testimonios y digo, qué grande es nuestro Dios. Y me venía la parte de Isaías cuando dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y su nombre dice admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Yo os escuchaba a vosotros en la forma que tenéis de expresaros, del lugar donde venís, ¿no? Papá, y de acudir a los brazos del Padre, de nuestro Padre amoroso, después de pasar por situaciones tan complejas, ¿verdad? Como hemos escuchado el testimonio, y lo podréis escuchar en los programas que tenemos de YouTube. Yo tuve un encuentro con Jesús, pues podréis escuchar el testimonio de Abel, de Cassandra, de Evelyn y de Máximo, y ver cómo Dios los ha rescatado, ¿verdad? De situaciones muy complejas, como cada uno de nosotros podemos decir de aquello que Dios nos ha libertado, ¿verdad? Nos ha sanado. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, dice, y el que sana todas nuestras dolencias. Y hay dolencias muy arraigadas en el corazón que solamente la sangre de Cristo puede sanar, puede liberar y nos puede dar esa gracia de poder ir, en este caso, a las naciones, el poder compartir experiencias como vosotros en este ministerio y, bueno, pues poderlas transmitir a otras personas también. Ahora, otra pregunta, ¿cuál es el motivo? ¿Con qué intención acudís aquí a Alicante? ¿Qué estáis haciendo en sí? Bueno, nosotros, como mencionaba, ¿no? En Jucum hay distintas escuelas. La primera es la EDE y posteriormente hay diversas escuelas. En nuestro caso, nosotros somos una escuela de consejería bíblica. Entonces, como mencionaba anteriormente, primero es teórico y después práctico. Entonces nosotros como equipo, bueno, antes de venir, por supuesto, oramos, preguntamos a Dios, y era una puerta abierta que ya había para nosotros, pues venir acá. Estuvieron aquí, los responsables vuestros, estuvimos entrevistándoles en la radio también, y luego, pues mira, ya estáis empezando a venir. Sigue. Entonces, bueno, parte de como escuela de consejería, en el corazón de Dios está la sanidad del alma, la sanidad del corazón, la sanidad del espíritu. Entonces ahorita nos encontramos, pues, no sé si lo puedo mencionar, en Reto. Sí, nos encontramos en ¿dónde estamos? En Reto específicamente, pues los chicos están trabajando con distintos hombres, ¿verdad? Donde, bueno, ya ellos darán testimonio de eso. Y lo que somos Cassandra y yo estamos trabajando con las mujeres. Y bueno, pues fue algo que el Señor abrió puertas. Yo menciono mucho con quien estamos, con los directores, con Rocío y Antonio, ¿no? Que eso es una puerta grande que Dios abrió, ¿no? Porque no en cualquier lugar te hospedan, no en cualquier lugar están prestos para escuchar de la palabra de Dios. Y creo que algo muy importante que podemos decirlo los cuatro es que a Dios le importamos, a Dios le interesa escucharnos, y una de las cosas que hacemos como consejería bíblica pues es escuchar a las personas, ¿no? Porque a veces traemos tantas situaciones en nuestra vida, tantas preguntas, tantos cuestionamientos, que no entendemos el por qué tengo esa actitud, por qué tengo esa emoción. Entonces creemos en un Dios que sana, en un Dios que restaura todo aquello que ha estado perdido. Dios puede restituirlo en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces nosotros creemos que a Dios le interesa escucharnos, y traer parte de escuchar es también una sanidad. Entonces es lo que estamos haciendo aquí, específicamente pues en Alicante, en Reto.
diario, estar conviviendo con las chicas en nuestro caso, ¿no? Poder conocerles, porque es muy hermoso conocer a cada una de las personas pues con quien estamos, ¿no? Porque parte de servir, lo que hizo Jesús es conocer cómo es la persona. Es un ministerio activo, donde estáis, Sí. día a día. Cassandra, ¿ya tienes algo preparado para podernos decir? Bueno, lo que tú You tengas can en tu speak corazón. English, I can translate. Yeah. With short sentences. Okay, but so what's the question? That you are already prepared to say something. No, but what am I answering? Because I don't understand very well. No, but if you have something to share. ¿O cuál fue la pregunta? ¿Cuál? Bueno, yo le pregunté con respecto a qué es lo que estás viviendo en estos días aquí en Alicante, porque lo que nos estaba comentando un poco Evelyn ahora, ¿cómo te sientes? Tú nos has estado dando el testimonio y te escucha el español muy bien. A ver, tienes que expresarte. A ver, cuéntanos un poquito lo que estás viviendo tú en tu interior. Well, I've enjoyed this time being in Red Dog. Que estás disfrutando mucho el tiempo de estar aquí en esta organización. And it's cool to see the heart of the community Y también puedo ver el corazón de la comunidad, and like a deep desire for God. el profundo deseo por conocer a Dios. And it's spoken to me because as somebody who's been Christian my whole life, Y esto me ha hablado a mí porque he sido cristiana por toda mi vida. it reminds me to not like get bored or tired in what I'm doing, Y me recuerda no estar aburrida o no estar distraída en lo que yo estoy haciendo, but to keep that passion for God. sino mantener mi pasión por Dios. And so the people that I've been able to meet here has really blessed me in that way. Y conocer a las personas aquí ha sido una gran bendición para mi vida. Bueno, pues nos alegramos, Cassandra. Y bueno, ella estaba expresando, yo la escuchaba también antes, el testimonio que ella dio, ¿no? Al momento cumbre donde ella pudo tener también este encuentro personal, un poquito por las expresiones. No nacemos cristianos, Dios hace una obra en nuestras vidas, nacemos de nuevo, entonces una persona ya es hecho hijo de Dios cuando ha creído y la ha recibido en su corazón como su Señor y su Salvador. Y entonces claro que hay ese anhelo, ¿verdad, Cassandra, que nos estás contando, de conocer más a Dios y sobre todo tener esa pasión, ¿no? Por la cual os estoy viendo de que tenéis las ganas, ¿no? De poder anunciar el Evangelio. Luego, ¿cómo es el día a día dentro de lo que es Jukun, Elías? Pues dentro de Jukun, es una pregunta muy individual porque en cada localidad puede ser un poco diferente, cada persona dependiendo en el ministerio a lo cual que Dios le ha llamado puede ser diferente o en cuanto a sus responsabilidades diarias o lo que sea. En nuestro caso, para nosotros, Evelyn y yo, que somos responsables en una escuela, pues tenemos clases como cualquier escuela y tenemos que estar presentes, tenemos que estar intencionales también con los estudiantes que tenemos, y también pues aparte de estar involucrados pues en las escuelas que tenemos, también muchas veces como en cualquier comunidad tenemos que cocinar, tenemos que limpiar, cada quien tiene una área que por la cual que están responsables también dentro de la casa que tenemos o el edificio que compramos para poder trabajar y funcionar como ministerio. En mi caso muchas veces trabajo pues en algo de mantenimiento. Hay otras personas que a lo mejor son responsables de mantener la cocina. Son cosas muy prácticas. Claro que tenemos también actividades afuera de la localidad porque siempre tenemos una visión hacia afuera. Hay un contexto de ministerio que hacemos dentro de nosotros porque es importante también edificar la unidad dentro de nosotros como una comunidad para poder llevar el evangelio y esas buenas noticias afuera, ¿verdad? De quién es Dios como consejero, como padre, como salvador, todo. Y entonces también esas otras actividades pues consumen mucho de nuestro tiempo igual. Entonces pues nuestro día pues en la base puede comenzar como a las
a las 6:30, a las 7 y podemos acabar nuestro trabajo a lo mejor hasta la cena como hasta las 6 o las 7 de la noche. Y dentro de esos horas podemos estar trabajando con escuelas, podemos estar trabajando en nuestras responsabilidades respectivas. Podemos también tener esas actividades que sean enseñando en iglesias o alcanzando a una comunidad. Podemos también tener evangelismo creativo en las calles. Es lo que os iba a preguntar. Adelante, también en la base donde estuve yo antes, pues hicimos bastante evangelismo. Habían áreas de prostitución donde las mujeres trabajaban un poco más y los hombres más para proteger que nada. Y de vez en cuando te encuentras un hombre con lo cual que puedes ministrar. También alcanzamos a muchas áreas indígenas, a veces de México también, porque hay bastantes. A veces simplemente nos vamos a lo que llamamos el Zócalo, el centro de la ciudad, y hacemos a veces actos de dramas, podemos hacer cosas como bailes a veces, formas de evangelismo para dar como ese escenario para poder compartir con la gente. Entonces hay varias cosas que hacer. Dramas, música, artes creativas y campamentos deportivos también. Sí. Tienes que prepararte, Máximo, para hacer pesas y ganar el campeonato de pesas de Jucum. Sí. Bueno, contarnos, ¿cómo vivís esto en comunidad, en grupo? Yo creo que es algo bonito también, ¿no? Sí. La verdad que, bueno, yo disfruto mucho poder convivir con distintas, ahora sí, de países o de mi mismo país, porque también México no nada más es como un todo, sino hay diferentes, pues como mencionaba Elías, ¿no? Etnias, diferentes cosas. Entonces creo que es una de las formas que tu carácter se va formando, ¿no? En amar a los demás, en amar aún sus diferencias. Es cierto, a veces no es fácil tener diferencias, pero creo que al día a día, como mencionaba aún con las chicas, que ellas también pueden decir de reto en comunidad, pues tu carácter se va siendo forjado. Y por ejemplo en Jucum, Monterrey, tenemos un día que se llama la Noche de Comunidad. Y ahí lo que se hace pues es un servicio, un tiempo donde nosotros pasamos por la noche, donde es alabanza, un mensaje de la palabra, oración y un tiempo de convivir. Pero también bien decían que no solamente es adentro, sino también es afuera, ¿no? Cosas muy sencillas como el hecho de tenemos enfrente un parque. A mí en lo personal no me tocó exactamente esa actividad, pero yo lo vi, que salieron a recoger la basura, y eso es como parte de servir a la comunidad, de que las personas puedan ver que no solamente se trata de una religión, porque no lo es así. Jesús al contrario, ¿no? Nos invitaba a que fuéramos en contra de eso, y es una de las formas como muy prácticas de amar al prójimo, de servirle, haciendo esas distintas actividades, ¿no? Bueno, están esas obras que están preparadas de antemano para que andemos en ellas, ¿no? Y que vean, la gente tiene que ver esas buenas obras. Y Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, para que puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, porque eso trae inquietud en las personas. Oye, ¿por qué hacéis esto? Cuando no estamos pidiendo nada a cambio. Oye, entonces te abre esas puertas que tú tanto mencionas, Evelyn, ¿verdad? Para poder testificar, ¿no? Que es porque ha habido algo que ha sucedido en tu vida y que te das al prójimo porque has entendido cómo Dios te ha amado, ¿verdad? Amas a Dios sobre todas las cosas, y luego pues pones tu vida en disposición al prójimo, pero con un objetivo, ¿no? De que el prójimo pueda ser también salvo. Estamos hablando de una eternidad, estamos hablando de una eternidad o con Cristo o separado de Cristo, donde la Biblia nos habla claramente de esa eternidad en el lago de azufre y de fuego, y claro, en nuestro corazón arde el deseo, ¿verdad?, de poder rescatar a las almas de ese lugar a través de la predicación. Sabemos que uno siembra, otro riega, que el que da el crecimiento es Dios, entonces, pero tenemos esa misión y esa obligación que nos es impuesta,
pero con agrado, con agrado. Y Máximo, tú estás temporalmente ahora, ¿no? Sí, estoy por terminar la escuela. La escuela, Ya ¿no? en febrero se termina y pues voy a ver después en qué dirección Dios quiere seguirme moviendo. Qué bueno. Ajá. Bueno, pues eso también es importante, ¿no? Saber que es Dios quien te mueve a tomar Sí. decisiones, no por emociones, Exactamente. sino guiado por Dios, por el Espíritu de Dios. Pero tú, Cassandra, estás en este tiempo también, que está Máximo, pero ya tienes algo decidido en tu corazón. Si no me he entendido, ¿me has entendido? Sí. Bueno, Esta vez sí. esta vez sí. Hasta ha hablado en español. Mira. Después de graduar, Ujú. voy a mi casa para visitar por unas semanas y luego voy a regresar a, decimos, base de Monterrey para ser pues staff o personal para ayudar con las siguientes escuelas de Qué bien. consejería. Son decisiones, ¿verdad? Que Dios te ha mostrado en el corazón. Qué bien, Cassandra. Luego hay otra parte aquí que habla de ministerios de misericordia y nos habla de unos pies y de unas manos. Elías. Pues eso, pues como decías, tenemos ministerios que enfoquen en esta área de actos de misericordia. ¿Y qué es esto? Pues se trata de lo que muchas veces pensamos de las misiones, de llevar recursos, obviamente la verdad, la palabra de Dios, pero también cosas prácticas, comida, medicina, de lo que sea. Y eso es muy bueno, pero también se trata de algo aún más integral, porque obviamente hay una necesidad inmediata, pero también hay necesidades que tenemos que son necesidades de largo plazo. Y eso también se trata de un desarrollo de la comunidad que uno tiene, porque muchas veces la persona va a tener una necesidad en un momento y tenemos que ayudar. Entenderla, Es claro. algo que Jesús nos mandó a hacer, pero la meta final no es solamente que nos busquen a nosotros Claro. para esa ayuda, pero también que puedan aprender a depender de Dios para sus necesidades espirituales, emocionales y también en sus necesidades prácticas, que pueden aprender no solamente a recibir el regalo de un pescado, pero aprender a pescar. Como si han escuchado ese concepto, porque ese es algo que hemos visto en muchos países, que se acostumbran a recibir recursos, Ujú. pero el problema es que si quitas el ministerio, ya están en crisis, porque no saben qué hacer, no saben cómo reproducir lo que recibieron. Y ese es como un proyecto más de largo plazo que hay jucomeros que los están haciendo, de enseñar a la gente, de reeducar a la gente cómo deberían no solamente vivir, pero tener creencias sanas, porque siempre actuamos y vivimos en base a lo que creemos. Entonces la verdad de Dios y cómo las personas viven, esos principios bíblicos de cómo llevar una vida financieramente, Sí. de trabajo, de cómo administrar una familia, esas son cosas muy prácticas que también Dios nos enseña cómo hacerlas. Y muchas veces, pues hasta que podamos tener esa transformación en nuestras creencias, Ujú. que Dios haga en nosotros, muchas veces también es muy difícil hacer la otra parte, porque se van de la misma mano, realmente. Claro. Entonces, ese se trata... No podemos separar una cosa de la otra. Sí. Ujú. Y también hay barcos aún que llevan recursos a lugares ahora en Jucum que se llaman barcos de Jucum, ¿verdad? Que llevan también esos recursos a partes del mundo donde no hay otro acceso, donde no puedes llegar por avión, donde no puedes llegar por tierra, pero a lo mejor por un barco puedes llegar a una isla muy aislada. Ujú. Y pues no solamente llevar esas cosas médicos, comida, pues el evangelio, pero también hay personas aún que trabajan ahora en un proyecto para traducir la Biblia a varios dialectos que todavía les faltan una traducción de la Biblia en su propio idioma. Y es algo muy bueno porque se puede hacer muy rápido. Esto lo demostraron en una junta que tuvimos, que están haciendo primeramente traducciones cuando la persona aprende el idioma, que traducen la Biblia pues oralmente, Ujú. para que al menos puedan oír la palabra de Dios. Y no es una traducción perfecta, pero igual como Max está traduciendo a Cassandra, que así están traduciendo muchas de esas verdades y esas enseñanzas. Y luego por lo mientras pues van haciendo una traducción más contundente en ese sentido, Ujú. de lo que es la palabra de Dios, algo con las palabras exactas, y porque es un proceso largo.
Claro. Y ahí van traduciendo hasta que llegan a pues tener una traducción muy confiable, muy precisa de la palabra de Dios. Y también hay personas que llegan a esos lugares por ese medio, ¿no? De los barcos. ¿Conocéis el ministerio Wycliffe? De hecho, están trabajando ¿Sí? junto con este ministerio. Claro. De hecho, pues si preguntaras al fundador del ministerio, pues esa es una colaboración entre ellos y Wycliffe. Ajá. Y están compartiendo, están colaborando entre ellos para poder hacer esto. Y entre ellos dos están haciendo bastante trabajo. Que bueno, es importante, ¿no? Llegar al idioma original de cada lugar, ¿no? Este es el deseo de esta organización Wycliffe, y en este caso lo que nos estás contando, Elías, ¿no? De esa colaboración para poder llevar la palabra de Dios en tantas, tú antes nos hablabas de etnias, ¿no? Dentro de México, que hay distintos dialectos, aquí le llamamos dialectos, ¿no? Yo he habido con personas de Bolivia que puedo hablar directamente, y hay con otras que no les entiendo lo que hablan, porque tienen su propio dialecto dentro de eso. Bueno, pues hay un esfuerzo por llegar a estos lugares también con la palabra de Dios en la forma en la cual ellos han nacido en ese dialecto. No sé cómo lo llamáis vosotros, nosotros aquí sí le llamamos así, dialecto o idioma personal de esa región. Grupo étnico también le conocen. Entonces, bueno, pues es importante también Otra pregunta que sí os quería hacer, como jóvenes que sois, yo me imagino que tendréis en vuestro corazón la juventud, vamos, 100%, ¿no? Veis un joven y estaréis pensando a ver cómo poder llegar a él, ¿no? A su corazón. En las universidades, ¿tenéis vosotros acceso? ¿Tenéis problemas a la hora de hacer reuniones o de poder entrar a compartir o hacer alguna campaña evangélica, Evelyn? Pues mira, recién conocí a una chica, Nivia, ella es de Cancún, y ella está empezando recién a estudiar la universidad ahí en Monterrey. Y ella me ha platicado un poco respecto al movimiento en la universidad, y claro, hablo específicamente de ahí porque ella me mencionaba que hay un grupo específico que se dedica a evangelizar, ¿no? Son jóvenes cristianos que ha nacido esa pasión, ese interés, pues por llegar a las nuevas generaciones y a la generación que ya está como nosotros de jóvenes. Entonces, en ese aspecto, ahí en Monterrey, en esa universidad, sí hay la apertura, porque hay de hecho hasta un director que es joven, de hecho, que organiza las reuniones, se ponen, no sé, un día ella me contaba en el parque ahí dentro de la universidad, y se ponían a hablar de la palabra, ¿no? Y ella me contaba testimonios que había personas, específicamente pues chicas, se acercaban con ellas y le decían, ora por mí, ¿no? Entonces, hay muchos testimonios que ella me llegó a contar, pero así como existe esa apertura, poniendo el ejemplo de su universidad, así hay otras universidades, no sé, Max, en México si has escuchado acerca de eso, pero a lo mejor hay algunas universidades, pues que sí, el sector para evangelizar dentro de la universidad es un poco más cerrado. ¿Por qué? Porque lo digo de manera personal, cuando uno está en una carrera, porque yo también estudié asistente social, entonces a veces hay muchas filosofías, mucho humanismo, mucha psicología que te envuelve en eso. Entonces, no todos están abiertos a recibir de la palabra, ¿no? Muchas veces, hablo de mis compañeras de ahí de donde yo soy, que sí estaban prestas para escuchar, pero era muy diferente a tomar una decisión. Porque puede haber muchos jóvenes que sí creen en Dios y te dicen, creo en Dios y sí, creo que Él ha estado conmigo, pero es muy diferente a cuando ya tomas la acción de rendir tu vida a Jesús, ¿no? Entonces yo creo que puede ser de todo un poco en México, específicamente en la generación, ¿no? En esta generación. Y claro, vemos los tiempos. Yo veo ahorita un adolescente, puede estar más escéptico, o sea, puede haber un poco más de incredulidad, me refiero al aspecto de Dios. Como digo, sí creen,
porque también en México hay mucho catolicismo, pero es muy diferente la línea entre creer y decidir entregar su vida Claro. a Jesús. Bueno, los demonios creen y tiemblan, también nos dice la Biblia, ¿no? Hay que creer de una manera genuina, ¿no? Y luego, pues, obviamente se va a ver que hay unas obras que acompañan a esa fe, ¿no? El apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar, ¿no? Los demonios creen y tiemblan. Y estamos hablando de ese encuentro personal, ¿verdad? Profundo y personal, como tú hablabas, Evelyn, en tu testimonio, que una persona necesita tener con el Salvador, con el Hijo de Dios, con el verdadero Dios, que la Biblia nos dice que es la vida eterna, es el regalo de Dios, su Hijo Jesucristo. ¿Qué más puedes añadir a esto de las universidades, Máximo? Yo te veo ahí que estás también afirmando cosas con respecto a lo que está hablando Evelyn, y entonces veo que estás también Sí, un poquito de hecho, más informado en ello, ¿no? Yo recuerdo que cuando tomé un curso después de terminar la universidad, y había en la Ciudad de México se le conoce como ciudad universitaria, hay muchas facultades. Entonces hay reuniones de jóvenes yo me reuní con ellos a tomar estudios bíblicos, y ya muchos de ellos estaban viendo la posibilidad de ser misioneros, pero ellos no veían ningún problema entre lo que hacían y su llamado a Dios. Y es precisamente una de las cosas que Dios está restaurando, precisamente su imagen, no solamente a lo largo del mensaje del Evangelio, sino también dentro de las universidades, donde literalmente han dicho, bueno, este libro no entra aquí, no aplica para nada aquí, ¿no? Entonces Dios dice, no, yo no estoy peleado con las ciencias, es el hombre que está peleado conmigo. Y es ahí donde efectivamente vemos que prácticamente la verdadera sabiduría práctica viene cuando tenemos una comunión con Dios y la llevamos a diferentes esferas de la sociedad, que es precisamente una de las labores que tiene. Hay grandes científicos, ¿no? Que son premios Nobel en muchas cosas, y no está peleado para nada con la ciencia, ¿no? Dios permite inclusive que se investiguen cosas, pues, para beneficio del ser humano. Yo creo que ha sido siempre el deseo del corazón de Dios, ¿no? El beneficiar al ser humano. Y yo hay algo que siempre tengo arraigado en mi corazón, en el llamamiento que Dios hace a Abraham cuando le dice, y serás bendición, ¿no? O sea, el deseo de Dios para su iglesia es que seamos bendición, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esta es esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es el bendito por los siglos. Entonces, Él quiere que seamos luz. O sea, que el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, cuando está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, dice que al que antes conoció, a este predestinó, pero para que sea hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que sea el primogénito de entre muchos, de entre todos los hermanos, de entre muchos hermanos, ¿no? Jesucristo. Pero somos hechos a la imagen de Jesucristo. Entonces esto tiene que ser una luz en nuestra vida, la luz del Evangelio, alumbrando en lugares donde se oponen continuamente a que se predique la palabra de Dios, a que la Biblia tenga el lugar que tiene que tener, y más en los Estados Unidos. Yo tengo muchas veces, cojo noticias, que luego tenemos un programa informativo de noticias, y yo me gozo cuando veo en universidades juventudes que se abrazan, que se ponen a orar, pero al mismo tiempo tienes la contrapartida, ¿verdad? El lado opuesto, donde están queriendo sacar a Dios de todos los lugares. Bueno, tenemos un ministerio, volvemos a hablar, ¿no? Y no estamos hablando de siglas como Jucum, como Reto, como cualquier tipo de asociación con un buen propósito, bueno, con el propósito de Dios de llevarlo hacia adelante. Estamos hablando del ministerio de la reconciliación, que esto es tan importante, que la persona se pueda reconciliar con Dios, ¿verdad, Elías? Tú estás haciendo énfasis en esto de muchas maneras, ¿no? De que la gente pueda ver que hay una forma distinta de vivir. Que yo recuerdo cuando yo ingresé en esta asociación con mucha necesidad, con un problema muy grande de adicciones, de problemas de toda índole, de toda clase, tocando fondo completamente en mi vida, sin oportunidades, ya nada más que la única oportunidad que me brindaban era ingresarme en este centro, en la asociación Reto. Por eso no me puedo no puedo negar ese nombre. Pude ingresar, me abrieron las puertas y bueno, entendí, empecé a dar valores a cosas que yo ya había perdido ya totalmente. Y os digo, cosas tan simples como un trocito de chocolate,
que me ofrecían, porque era nuevo y venía una persona de más tiempo y me decía, iba con otro y toma, esto para ti. Y unos detalles que luego eso se inculcan en tu vida también. Tú hablabas de un discipulado práctico también, de no solamente darles el pescado, sino de enseñarles a pescar. Entonces todo esto es una labor, ¿no?, que veo que estáis haciendo en este lugar. Yo me gozo de poder estar con vosotros escuchándoos y viendo más la juventud que tenéis. Soy padre también y entonces, bueno, pues mi deseo es que mis hijos, uno es síndrome de Down, es evangelista 100%, allí donde está, él evangeliza, no le importa, ese sí que no tiene vergüenzas ni tiene nada de nada, él es su Dios y allá donde va, Juan 8, a todo el mundo le dice. Yo creo que es lo único que Dios le ha permitido casi hablar para que la gente vaya a Juan 8 a verlo, ¿no? Entonces también tengo otro hijo pequeño que, bueno, pues está tomando sus primeros pasos y me gustaría, ¿no?, que el día de mañana en su corazón, a vuestras edades, pues tuviese un deseo, el deseo que tenéis, ¿no?, de servir a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Llegamos al final, entonces sí me gustaría que desde el corazón personal de cada uno pudieseis expresar algo a la audiencia de Radio Luz a las Naciones. Máximo, empezamos por ti, que te tengo más cercano. ¿Qué es lo que le quiere que expresemos? Pues un ánimo, lo que tú tengas en tu corazón, de lo que Dios ponga ahí en este momento. Pues yo creo que al venir a España, Dios tiene en su corazón una vez más restaurar su palabra a todos los niveles de la sociedad. Eso es algo que yo estoy plenamente convencido y que Él lo va a hacer al margen de cualquier tipo de oposición que podamos ver. Pero lo que no podemos ver es lo que realmente va a prevalecer. Y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios que permanece y vive para siempre. Muy bien, Máximo. Eso es un buen ánimo. Sí. Evelyn. Bueno, pues yo quiero decirle a todos los que nos escuchan o nos ven que yo me quiero enfocar en la palabra esperanza. Si tú has perdido la esperanza como en tus sueños, hablo desde ministerio, personal, en tu relación con Dios, con tus padres, con tu familia, como con todas las personas que te rodean y principalmente con Dios. Si has perdido esa esperanza, aquí somos 4 personas que podemos decirte que en Cristo hay esperanza y que Él nos acepta con los brazos abiertos. Y claro, las decisiones tienen una consecuencia, pero siempre nos enseña cuán grande es Dios. Así que yo te animo a que busquemos juntos a Dios individualmente, busquemos a Dios en todo tiempo mientras pueda ser hallado. Mientras estamos aquí en la tierra, cada día es una oportunidad que Dios nos da para poder arrepentirnos, pero también, sobre todo, Dios es un Dios personal. Y con esto quiero dejarte que Dios es un Dios accesible, ¿verdad? Personal. Exacto. Tú puedes escucharlo y tú puedes hablarle. Cassandra. Can you guys say? So I don't know at what point you are at in your life. Yo no sé en qué punto de tu vida estás en este momento en tu vida. But God reaches out to you to where you're at. Pero Dios puede alcanzarte donde tú quieres, donde tú te encuentres. And so He's reaching out to you. Y Él está acercándose a ti. And all you need to do is to say yes. Y lo único que tienes que decir es sí. Because God knows where you're at and He wants to meet you there. Y donde quiera que estés, el Dios va a estar también ahí. Amén. Elías. Sí, no manches, pues. Bueno, no sé si es algo que puedo decir a la gente, pues bueno, no es la primera vez que lo escucho porque creo que es algo mundial, pero algo que he estado notando, especialmente pues aquí en España, es acerca de los jóvenes específicamente. Creo que sería ese concepto que esta generación es una generación perdida. Que es una mentira, creo que es muy fuerte en nuestra época, porque creo que hemos perdido realmente mucha esperanza en los jóvenes, pero creo que Dios quiere restaurar esto. Creo que Dios quiere sanar nuestro concepto de lo que es ser joven y esa etapa de vida también. Lo que es que podamos, que hay jóvenes que sí, que aunque a veces perdemos la esperanza y tenemos el desánimo que no se puede hacer,
que sí hay jóvenes que están entregando sus vidas totalmente a Dios, que lo aman y que nadie es inalcanzable de la gracia y misericordia de Dios. Y que no es que son sus defectos, pero es que a veces tenemos cosas que nos impiden de poder relacionarse de una forma sana, de poder conocer a Dios de una forma sana, y que es un trabajo de mucha paciencia. Y he visto también muchas personas, hablando específicamente de las personas dentro del ministerio, que están cansados, están desalentados, y algo que puedo decir a ellos que necesidad de trabajo siempre habrá, y hasta Jesús mismo nos decía esto. Pero no comienza con lo que nosotros hacemos para Dios, no se trata de lo que nosotros hagamos para Dios, sino se trata de lo que Dios haga en nosotros primeramente, porque eso es lo que nos alimenta, eso es lo que nos sostiene. Y Dios quiere hacer esto para nosotros cada día. Y esa es nuestra esperanza, que podamos tener esa reconciliación con Dios. Pero no es algo que hacemos una vez y ese es nuestro testimonio nada más, pero es algo que podemos regresar a hacer con Dios cada día. Y hasta creo que uno de los sueños de Dios es ver su pueblo en esa imagen de reconciliación, de familia, como Él dentro de la misma Trinidad desde el principio, que podamos compartir ese gozo y alegría, esa paz, shalom en el hebreo dice, con Él en su mesa, en su banquete, conviviendo entre nosotros. Pero muchas veces tenemos nuestra visión tan enfocada en lo que podemos hacer para Dios, que quitamos el enfoque que Dios primeramente quiere tratar algo con nosotros. Porque hasta tenemos un dicho en consejería que queremos escucharte porque tú eres importante. Claro. Y cada persona es importante para Dios y Dios quiere tomar tiempo con cada quien, individualmente cada día, y de eso pues Dios va a ir pues dando fruto en las obras que hacemos. Pero comienza con nosotros, que nosotros conocemos a Dios y luego le damos a conocer. Muy bien, pues muchísimas gracias Máximo, Evelyn, Cassandra, Elías. Y bueno, nosotros terminamos este programa con la visita de miembros del Ministerio Jucún que han estado aquí en los estudios de Radio Luz de las Naciones con nosotros. Y bueno, despedirnos de todos vosotros deseando que tengáis buen día y que Dios os bendiga. 10.000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. En las tardes de Radio Luz de las Naciones, Luz y Calor, transmitiendo el amor de Dios. Y tus ojos aún me miran con amor. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Luz y Calor, extendiendo las manos al necesitado. De los 5,000 que disfrutan del milagro. Hombres y mujeres que por amor ayudan a los demás, con el único deseo de agradar a Dios y servirle. Y pasar la noche en vela. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Conversar con el Maestro hasta el alba. Conversar
cruzar con el mar.